En el momento en que un soldado humano se enfrentaba a una muerte segura, el destino decidió jugar un juego diferente. Una sola gota de sangre alienígena trajo un poder inimaginable y una risa inesperada. La humanidad y las reglas del universo jamás volverían a ser las mismas. Corin Hall tropezaba entre los humeantes restos del campo de batalla. Cada paso era una negociación con la gravedad y la pura fuerza de voluntad. Su armadura, otrora elegante y pulida, estaba abollada, chamuscada y cubierta con una sucia pátina de sangre alienígena y polvo. Chispas silbaban de los circuitos expuestos, y cada vez que intentaba levantar su rifle, lo sentía más pesado que un triturador de gravitones, como si el universo mismo conspirara para atraparlo en el olvido. Podía oír los lejanos lamentos de los heridos, los intermitentes crujidos metálicos de los exoesqueletos colapsados y el inquietante zumbido de las armas de energía recargándose en manos de enemigos invisibles. En algún lugar, la sirena de advertencia de un dron flotante chilló, tan aguda que le castañetaron los dientes, y Corin tuvo que reprimir un gemido cuando el cable de su casco hizo cortocircuito y proyectó un mapa holográfico al revés. «Perfecto», murmuró para sí mismo. «Todo es terrible y, además, está al revés. Excelente comienzo para morir». Intentó evaluar su situación. Aunque en momentos como este, evaluar la situación solía terminar en un certificado de defunción. Un brazo estaba inservible, destrozado sin remedio, pero se había negado obstinadamente a caer. Confiando en su pura determinación, la adrenalina y alguna que otra palabrota lanzada al vacío para motivarse, tropezó con el casco destrozado de un lanzamiento de suministros, evitando por poco empalarse con el acero afilado. Detrás de él, las fuerzas alienígenas enemigas, criaturas elegantes y sensuales con piel que brillaba como cromo líquido, orejas largas que se curvaban de formas imposibles y ojos de color de topacio radiactivo, se movían con precisión paternal. Corin había sobrevivido a docenas de escaramuzas contra estos depredadores, pero ahora, desangrándose y apenas consciente, se sentía como un niño pequeño intentando esquivar un enjambre de halcones cazadores armados con láseres. Un cambio repentino en el aire lo dejó helado. No era el viento, ni el zumbido de armas lejanas, ni las bajas vibraciones de los motores sísmicos del planeta. Era una presencia, suave, deliberada y casi burlona. Corin entrecerró los ojos a través del humo, esperando algún horror monstruoso con colmillos. Pero lo que emergió fue algo completamente distinto. Caminaba con la gracia de un depredador, pero con una elegancia que parecía burlarse de la muerte misma. Su piel brillaba con un tenue resplandor plateado, captando la luz errante como mercurio pulido, y sus orejas, largas, afiladas, increíblemente delicadas, se curvaban hacia atrás como dos cuchillas. Sus ojos eran penetrantes, traviesos y, de alguna manera, cruelmente divertidos, como si ya hubiera apostado por su inevitable final y ahora lo observara retorcerse. No portaba ningún arma visible, solo una aura tenue de autoridad y peligro que hacía que el aire se sintiera cargado eléctricamente. «Parece que has tenido un martes difícil», dijo, con una voz melódica pero burlona, casi como si estuviera dando malas noticias con una mezcla de encanto y malicia. Corin tosió, intentó responder y solo encontró un débil y ronco susurro. «Sí, te diste cuenta. Gracias por señalarlo. Útil». Escupió una pequeña gota de sangre que se evaporó en el calor del campo de batalla. Apenas podía ver con claridad, pero de alguna manera sintió lo absurdo de intentar discutir con alguien que probablemente podría romperle la columna vertebral con solo pensarlo. Se arrodilló con gracia a su lado, y el olor a ozono mezclado con algo ligeramente dulce, como cobre y cerezas, llegó a sus sentidos. «Puedo salvarte», dijo casi con indiferencia, como si le ofreciera el lugar de una alteración irreversible del destino. Corin parpadeó, intentando enfocar la vista, y el mundo vibró con colores deslumbrantes. Sabía lo que ella le ofrecía, y la idea debería haberlo aterrorizado. Pero en ese momento, la muerte ya le estaba dando codazos en las costillas, y el orgullo parecía un lujo que no podía permitirse. «Quiero decir», susurró con voz ronca, «tengo otras opciones, ya sabes, dolor, muerte, amputación insoportable de extremidades. Eres nuevo en esto. ¿Tienes algún cupón para eso?» La mujer alienígena rió, con una risa baja y melodiosa, pero había un trasfondo de algo más oscuro. Sus dientes captaron la luz. Apenas se vislumbraban colmillos. «No tengo cupones», dijo, inclinando la cabeza, «pero mi oferta es una sola vez, y me estoy aburriendo». Extendió la mano,
y una gota de su sangre luminiscente flotó justo sobre su palma, suspendida como una pequeña luna brillante. Corin tragó saliva, con la boca seca, y trató de hacer una broma con el pánico. Tenía la esperanza de un batido, tal vez uno de mango. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tomó su mano, y en el momento en que bebió, fuego y hielo lo recorrieron simultáneamente. No fue desagradable exactamente, más bien como si cada terminación nerviosa de su cuerpo hubiera sido reescrita por un artista ligeramente sádico. Su visión se agudizó hasta que pudo ver motas de polvo individuales girando como pequeños satélites, y sonidos que no sabía que existían zumbaban en el aire. El dolor en su cuerpo se disolvió, reemplazado por un zumbido de vitalidad tan intenso que lo hizo reír involuntariamente. Un sonido que lo sobresaltó tanto a él como a la mujer alienígena. ¿Te ríes?, observó secamente, alzando una elegante ceja. Corin intentó responder, pero solo le salió un hipo ahogado, que lo hizo reír aún más. Sí, sé que es raro. Muy raro, pero me siento genial. Demasiado bien. Definitivamente demasiado bien. ¿Qué le pusiste a ese batido? La curación fue instantánea. Sus heridas se sellaron con un tenue brillo plateado. Sus músculos se unieron y se reformaron como si hubiera sido esculpido por un maestro artesano que trabajara únicamente con energía cinética y furia. Incluso su armadura pareció reorganizarse, amoldándose a la perfección a su nueva forma. Corin flexionó sus músculos experimentalmente y descubrió que su fuerza era horriblemente absurda. Golpeó un trozo de escombro solo para probarla, enviando los restos esparcidos por el cráter como un montón de palomitas de maíz desagradecidas. «Ups», murmuró, tratando de sonar casual. «Lo siento, gravedad. No quería reorganizar tus muebles». Los labios de la alienígena se crisparon con diversión, pero no intervino. Claramente, ella disfrutaba viéndolo tropezar con la divinidad con la gracia de una jirafa recién nacida. Corin se puso de pie tambaleándose, y el mundo se sintió vivo de una manera que nunca había experimentado. Podía ver cada pequeña fractura en el suelo, la más leve ondulación en el aire donde los campos de energía se curvaban alrededor del armamento alienígena, e incluso el más mínimo movimiento de un enemigo detrás de una barricada reforzada. Era vertiginoso, abrumador e increíblemente, ridículamente poderoso. Giró sobre sí mismo, probando sus reflejos, esquivando accidentalmente un rayo de plasma perdido que de otro modo lo habría convertido en una llamativa tortilla humana. «Creo que me gusta esto», dijo en voz alta, todavía riendo de lo absurdo. «Quizás demasiado». A su alrededor, el campo de batalla no se había detenido por su transformación. Las fuerzas alienígenas reaccionaron con una mezcla de terror, confusión, lo que podría haber sido una leve admiración. Un enemigo particularmente valiente o tonto intentó cargar, solo para ser recogido y lanzado suavemente a un lado por Corin, quien murmuró: «Lo siento, amigo. Lugar equivocado, galaxia equivocada». La mujer alienígena lo siguió, manteniendo una distancia cautelosa, como si le estuviera evaluando para una especie de informe cósmico. De vez en cuando, susurraba comentarios que hacían que Corin soltara una carcajada a pesar del caos. «Cuidado con eso», dijo. «Tu recién descubierta elegancia se nota. No lo hagas parecer torpe». Torpe él. La idea era ridícula pero innegablemente cierta cuando accidentalmente dio una voltereta sobre un robot medio destruido. Para cuando el sol, o lo que fuera que hiciera las veces de estrella local, se ocultó tras el horizonte irregular, Corin se había convertido en un espectáculo de heroísmo absurdo. Se movía más rápido, luchaba con más astucia y reía más fuerte de lo que cualquier humano tenía derecho a hacerlo. Sin embargo, en medio de la comedia y la euforia prematura, también era consciente de una verdad silenciosa e insistente. Esta transformación lo había atado a algo más grande, algo que difuminaba la línea entre la humanidad y el poder alienígena. Ya no era solo un soldado. Era un arma, una curiosidad, un puente entre mundos. Y en algún lugar detrás de él, siguiendo el ritmo de sus saltos improbables y demostraciones temerarias de poder, Lizara, la mujer vampiro alienígena de orejas largas y elegantes y una sonrisa burlona, lo seguía, observando cada uno de sus movimientos con diversión y un toque de algo tácito. Corin miró hacia atrás en pleno salto, casi disculpándose. «Oye, si choco contra algo, intenta atrapar el mundo. ¿Lo harías?», preguntó con una sonrisa burlona. «No tu mundo», respondió. «Pero es entretenido verte intentarlo». Y con eso, los dos desaparecieron entre el humo y el caos. Un dúo letal,
torpe e improbablemente humorístico, forjando un nuevo camino a través de una galaxia que de repente era mucho más interesante de lo que debería ser. El día terminó con Corin encaramado en lo alto de una torreta de energía en ruinas, sonriendo como un hombre que había burlado a la muerte y la encontraba casi divertida, y Lizara apoyada contra el frío metal con una expresión de cansancio, tarareando algo que sonaba sospechosamente como una nana o una advertencia. El campo de batalla se extendía a su alrededor, marcado y humeante, pero vivo con posibilidades. Corin flexionó sus dedos mejorados, estirándolos experimentalmente, y murmuró para sí mismo: «Bien, universo, inténtalo conmigo. Estoy listo». Corin le despertó con un cielo pintado con los tonos apagados de dos soles gemelos, cuya luz se difuminaba a través de la delgada atmósfera del planeta craterizado donde había mantenido su improbable resistencia. Su cuerpo se sentía diferente. Flexionó cada dedo experimentalmente, luego probó un solo dedo de pie y finalmente se puso de pie de un salto con una fuerza que envió una pequeña roca a un cráter a varios metros de distancia. «Sí», murmuró, sacudiéndose el polvo del uniforme que ahora se sentía más como una túnica ceremonial que como una armadura protectora. «Definitivamente no es normal. También definitivamente impresionante». Cerca de allí, el divertido tarareo de Lysera le recordó que una vez más lo estaban observando. Ella estaba de pie en una cresta. Sus largas orejas captaban la luz, brillando como cintas metálicas en el suave resplandor matutino. Sus ojos centelleaban con algo entre diversión y cálculo. «Te has levantado temprano», dijo con voz ligera, pero con ese sutil matiz de autoridad que siempre lo hacía enderezar la postura por instinto. O al menos temprano para alguien que debería estar descomponiéndose en algún lugar bajo ese cráter. Corin se frotó la nuca, que ahora tenía más músculo y menos molestias en la piel que hacía unas horas. «Sí, bueno, descomponerse es aburrido, y yo prefiero la diversión antes que la tragedia. Además, la descomposición huele mal». Señaló vagamente los restos humeantes del campo de batalla, y Lysera inclinó la cabeza casi imperceptiblemente con diversión. Comenzaron a caminar por la cresta hacia la base de avanzada temporal, donde las fuerzas humanas se habían estado reagrupando. Los sentidos de Corin se habían expandido de maneras que eran imposibles de describir. Podía sentir el leve zumbido magnético de los vehículos blindados estacionados a lo lejos, oír los microdesplazamientos del terreno bajo sus pies e incluso detectar los sutiles cambios en la respiración de Lysara. «¿Todos los alienígenas se dan cuenta de todo?», preguntó, saltando sobre un trozo de roca irregular. «Porque si es así, eso explica por qué siempre pierdo al póker». «Ustedes, los humanos, sobreestiman su capacidad para ocultar cualquier cosa», respondió ella, echándose el pelo plateado hacia atrás. «Y sí, nos damos cuenta de todo, incluido el hecho de que anoche robaste una ración de chocolate de tu mochila y la escondiste bajo tu abrigo». Corin se quedó paralizado a mitad de camino. «¿Cómo?». Dejó la frase inconclusa y se encogió de hombros. «Bien, aún no me la he comido. La estoy guardando para un aperitivo ceremonial de victoria». Esperaba que ella se creyera la explicación. Lysara solo arqueó una ceja y sonrió con picardía, disfrutando claramente de su torpeza. «Ceremonial, ¿eh?» «Naturalmente». Para cuando llegaron a la base, Corin ya había puesto a prueba su velocidad, reflejos y las maniobras evasivas de un pequeño dron flotante, para deleite y horror de los soldados de la estación. Saltó sobre una caja de suministros para demostrar una maniobra de combate rutinaria, solo para pasarse un poco y aterrizar en un charco de barro con un chapoteo espectacular. «A eso le llamo estilo», dijo, levantándose goteando y sonriendo. Su oficial al mando, un veterano curtido con 3 extremidades cibernéticas, se pellizcó el puente de la nariz. «Teniente Hall», dijo lentamente, «es usted a la vez aterrador y ridículo. Por favor, intente no convertir toda la base en una casa de la risa». «Entendido», interrumpió Corin alegremente, «aunque no prometo nada en cuanto a lo aterrador». Lysara lo siguió en silencio, su mirada alternando entre la diversión y el escrutinio cuidadoso. El cuerpo de Corin no solo se había curado, sino que había evolucionado. Sus músculos se movían con una fluidez imposible, y sus vías neuronales parecían operar en una línea de tiempo más rápida. Podía anticipar movimientos antes de que sucedieran, detectar cambios sutiles en campos de energía e incluso entender dialectos alienígenas sin esfuerzo. Un efecto secundario de la sangre de Lysara, le había dicho ella con un tono seco, casi aburrido, como si su asombro fuera predecible. «Es un don», dijo, «y una maldición. Sobre todo un don. Ya descubrirás cuál es cuál».
Durante las siguientes horas, Corin puso a prueba todos los límites de sus nuevas habilidades. Levantó enormes losas de escombros sin esfuerzo. Demostró reflejos que le permitieron esquivar tanto disparos láser como cajas de suministros que caían e incluso logró atrapar un dron averiado en plena caída con una sola mano, murmurando, «Juro que no estaba intentando audicionar para un circo». Los soldados, antes desesperados por sus pérdidas, ahora observaban con asombro. Algunos vitoreaban, otros murmuraban que tal vez necesitarían terapia para procesar este nivel de improbable supervivencia y competencia. Los ejercicios de entrenamiento se convirtieron en una comedia de errores y hazañas espectaculares. Corin corría a toda velocidad por el campo, dejando imágenes residuales, solo para tropezar con su propio entusiasmo, saltar a la sección equivocada de la pista de obstáculos, provocando risas entre sus compañeros soldados y un leve movimiento de cabeza de Lysera. De vez en cuando, ella le daba consejos, no por necesidad, sino por diversión. «Intenta no aplastar el equipo con tu entusiasmo», le advirtió una vez cuando Corin desarmó accidentalmente una torreta al intentar una voltereta. Más tarde, Corin y Lysara se encontraron en la plataforma de observación de la base, contemplando las naves de guerra alienígenas que se cernían ominosamente sobre la atmósfera del planeta. La magnitud del conflicto era abrumadora, y sin embargo, Corin se sentía preparado para actuar de maneras que ningún humano jamás había podido, pero también cada vez más consciente de lo absurdo de su situación. «Se supone que estoy muerto», dijo, mirando a Lysara. «Y sin embargo, aquí estoy, básicamente el equivalente galáctico de una navaja suiza con predilección por los chistes malos». «Has sobrevivido porque no estabas preparado para morir», respondió Lysara, apoyándose en la barandilla con sus largas orejas moviéndose ligeramente al viento. «Y porque eres entretenido, no lo subestimes». Corin sonrió. «Me alegra que mi sentido del humor sea importante en la guerra». Lo siguiente será dar discursos motivacionales con danza interpretativa. Dio una vuelta sobre sí mismo, casi perdiendo el equilibrio, y se sujetó a la barandilla. «Bueno, quizás dejemos el baile para más adelante». Esa noche, Corin siguió experimentando con sus sentidos, descubriendo que podía detectar los débiles pulsos de energía de formas de vida enterradas bajo escombros o escondidas dentro de unidades alienígenas camufladas. Incluso intentó captar señales de sistemas estelares distantes, lo que solo resultó en recibir una transmisión distorsionada de un convoy mercante muy confundido. «Bueno», dijo, encogiéndose de hombros, «parece que también puedo escuchar chismes interestelares. Debería cobrar por consultoría». Durante estos ejercicios, Lysera continuó ofreciendo comentarios, en parte maestra, en parte torturadora y en parte espectadora acosada. «Estás aprendiendo rápido», dijo, «pero no te confíes. Ahí es cuando las cosas se ponen interesantes o complicadas. Normalmente ambas cosas». Corin asintió, apartándose un mechón de pelo plateado de la cara, de ella, no de él, e intentó parecer serio. «No soy arrogante», dijo, «solo soy espectacularmente consciente de mi brillantez». La risa de Lysara fue musical y ligeramente siniestra. Espectacularmente consciente. Sí, esa es una forma de decirlo. Al tercer día, Corin se movía como un arma en forma humana, rápido, preciso, letal, pero innegablemente el mismo. Conservaba el humor, la irreverencia y la habilidad de convertir incluso situaciones de vida o muerte en momentos de absurda ligereza. Su relación con Lysara evolucionó simultáneamente. Él bromeaba. Ella ponía los ojos en blanco y, a veces, solo a veces, compartían una silenciosa comprensión en medio del caos. Discutían tanto verbalmente como físicamente, bromeando y desafiándose mutuamente a partes iguales, creando un ritmo de camaradería que ninguno esperaba, pero que ambos apreciaban. Por la noche, después de los ejercicios y las demostraciones, Corin se tumbaba en los alojamientos improvisados, sintiendo el zumbido del poder en sus venas, el pulso de la sangre alienígena remodelando su ser. A veces bromeaba consigo mismo sobre lo absurdo de ser una máquina de guerra viviente, risueña y casi imparable. «La próxima vez», murmuró, «llevaré bocadillos. La guerra es dura. Trabajo, y por lo visto necesito azúcar». Lysara, apoyada en el marco de la puerta, le sonrió con sorna, sin gracia por la broma, pero secretamente contenta de que aún fuera lo suficientemente humano como para hacerlas. El capítulo terminó con los dos de pie al borde del acantilado, contemplando el campo de batalla, pasando a toda velocidad,
la luz brillando en el cabello plateado de Lysara y la forma recién mejorada de Corin. La galaxia más allá esperaba, llena de peligros, misterios y situaciones absurdamente improbables que requerían tanto valentía como alguna que otra ocurrencia oportuna. Corin flexionó, probando los límites de su fuerza, y murmuró con una sonrisa. Muy bien, universo. Adelante. Tengo chistes. Tengo sangre. Y por lo visto, puedo desviar toda tu artillería con una mirada de reojo. Veamos qué tienes. Los gemelos apenas habían ascendido por encima del horizonte irregular cuando Corin Hall se encontró encaramado en lo alto de la torre de mando, escudriñando la flota alienígena que flotaba como una nube oscura sobre la ciudad. Sus sentidos, agudizados a niveles nunca antes conocidos por ningún humano, detectaban firmas de energía individuales, medían el flujo de los propulsores antigravedad e incluso percibían la más mínima vacilación en la formación enemiga. Se frotó los ojos, dándose cuenta de que lo que antes consideraba agotamiento ya no le afectaba. La fatiga se había convertido en un concepto pintoresco, como el Internet por módem o las lecciones de etiqueta en la Tierra antigua. A su lado, Lysara se apoyaba en la barandilla, su cabello plateado captando la luz de una manera que lo hacía parecer líquido, brillando con el pulso de su propia vitalidad alienígena. Sus largas orejas se movieron, alertándolo de un cambio en los campos de energía de abajo. E instintivamente imitó su postura, sintiendo el ritmo del campo de batalla a través de su propio cuerpo mejorado. ¿Te sientes seguro hoy?, preguntó ella, con un tono burlón pero aún así, subrayado con una seriedad que solo alguien que había visto milenios de guerra podía tener. ¿Confiado? Nah, dijo Corin, sonriendo mientras flexionaba sus dedos mejorados. Me siento peligrosamente sobrecualificado. Si alguien intentara dispararme hoy, probablemente solo se avergonzaría, que ahora es mi pasatiempo favorito. Saltó de la torre y aterrizó silenciosamente en el tejado de abajo. Su aterrizaje apenas perturbó un puñado de escombros. Además, añadió, probablemente podría mandar un tanque flotante la semana que viene, pero me abstendré en su mayor parte. La misión que tenía por delante era clara. El señor de la guerra alienígena que controlaba este sector había consolidado el poder de una manera que amenazaba con desestabilizar toda la frontera galáctica. Las fuerzas convencionales lo habían intentado y fracasado. Ahora, con las habilidades recién adquiridas de Corin, tenía la ventaja de un soldado humano mejorado más allá de los límites mortales. Sin embargo, sabía que esta no era una victoria que pudiera lograr solo. Lysara lucharía a su lado, guiándolo, bromeando y recordándole que mantuviera su sentido del humor intacto, que se había convertido, en sus palabras, en un arma casi tan poderosa como sus puños. Mientras avanzaban hacia las líneas enemigas, Corin se encontró improvisando maniobras que dejaban a los estrategas convencionales murmurando ante las pantallas holográficas. Saltaba por los tejados, giraba en el aire para desviar los disparos de plasma entrantes y, ocasionalmente, se detenía en pleno salto para saludar alegremente la horrorizada infantería alienígena. «Hola», gritó, con una mano levantada. «Disculpen los daños materiales. Firmaré los formularios de seguro más tarde». La risa de Lysara resonó detrás de él, un contraste musical con el gemido metálico de los drones y escudos de energía que se derrumbaban. «Eres exasperante», dijo con cariño. El primer enfrentamiento importante se produjo cuando un escuadrón de drones enemigos descendió en formación cerrada, con sus matrices láser fijando sus objetivos en el híbrido humano Turnelion. Corin, sin dudarlo, se lanzó al aire, girando y retorciéndose para evadir la primera oleada. Y con un golpe oportuno, envió a 2 drones a chocar entre sí en una espectacular explosión de chispas y metal destrozado. «¡Tada!», gritó, aterrizando sobre un coche flotante destrozado. «Uno menos, 247 por delante». Lysara se materializó a su lado, sus propios movimientos un estudio de gracia letal. Dirigió a los drones restantes con precisión, explotando sus puntos débiles, mientras Corin improvisaba una serie de distracciones que eran mitad combate, mitad arte escénico. En un momento dado, rodó bajo un rayo de plasma, volteó sobre una barricada y terminó colgando de un flotador. Escalera por una mano, riendo histéricamente. «Creo que me estoy divirtiendo demasiado», gritó. Lysara puso los ojos en blanco, aunque las comisuras de sus labios delataron una sonrisa. «Intenta no morir de forma espectacular. Arruina la estética de tu brillantez». Una vez que irrumpieron en la fortaleza enemiga, les esperaba el verdadero desafío. El mismísimo caudillo, una criatura de tamaño inmenso y astuta, encerrado en un exoesqueleto de energía que pulsaba con cada movimiento.
Corin se detuvo en el umbral, sintiendo el zumbido de su propio cuerpo aumentado vibrando de anticipación. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia Lizara. «Estaba pensando en traer un regalo. Tal vez flores, pero supongo que aplastar su ego también funciona». La batalla que siguió fue un borrón de movimiento, sonido y luz. Corin se movía con una velocidad imposible, esquivando enormes explosiones de energía mientras desactivaba trampas que habrían destrozado a soldados comunes. Se movía con la precisión de un depredador. Sin embargo, sus bromas nunca cesaron, dejando a menudo a Caudillo momentáneamente confundido o frustrado. «Oye, soy yo, tu sentido de la moda está tremendamente desfasado», gritó en pleno giro, desviando una oleada de plasma con un golpe certero. Lizara, mientras tanto, se movía con fluidez entre el caos, sus propios ataques precisos y devastadores, susurrando ocasionalmente consejos a Corin con un ingenio seco que lo mantenía con los pies en la tierra. Finalmente, después de lo que parecieron horas condensadas en instantes, Corin asestó un golpe crítico, explotando una vulnerabilidad en el núcleo de energía del exoesqueleto. La armadura del caudillo colapsó en una lluvia de chispas, dejando a la criatura expuesta. Corin, por primera vez en la batalla, se detuvo, no por miedo, sino para reflexionar. Había cambiado. Ya no era simplemente humano, ya no era solo un soldado. Se había convertido en algo más, pero no del todo separado de su antiguo yo. Había conservado su humor, su irreverencia y su capacidad de compasión. Las cosas que realmente lo hacían humano incluso en medio de la transformación. Se acercó con cautela al caudillo derrotado, ofreciéndole la mano. «¿Sabes?», dijo con ligereza. «Podríamos haber hablado de esto tomando un té. He oído que la diplomacia intergaláctica es mucho menos dramática que esto». El caudillo, jadeando y exhausto, lo miró fijamente, pero finalmente aceptó el gesto. La tensión se disolvió ante el absurdo de la irresistible personalidad de Corin. Lizara apareció a su lado, con sus largas orejas rozando el aire y los ojos brillantes. «De verdad que eres alentador», dijo, «y terriblemente eficaz». Con el enemigo neutralizado, Corin ayudó a coordinar la evacuación de las tropas y civiles supervivientes, utilizando sus sentidos agudizados para localizar a personal atrapado y desarmar las amenazas persistentes. Cada movimiento, cada decisión conllevaba el peso tanto de su nuevo poder como de su conciencia humana. Comprendió que la verdadera fuerza no era meramente física, sino la combinación de valentía, ingenio y la voluntad de encontrar el humor incluso en la oscuridad. Mientras los soles gemelos se ponían, pintando el cielo con remolinos de violeta y oro, Corin se encontraba de nuevo en el campo de batalla, contemplando las consecuencias. Las ruinas aún humeaban, pero la esperanza persistía en los ojos de los supervivientes. Flexionó sus músculos mejorados a modo de prueba, sintiendo el pulso de la sangre de Lizara aún en su interior, un recordatorio tanto de su poder como del vínculo que había formado con ella. «Bueno», dijo en voz baja, casi para sí mismo, «no lo pusimos fácil, pero creo que lo hicimos bastante bien». Lizara se acercó, con una expresión suavizada por la rara vulnerabilidad que se permitía mostrar. «Has cambiado», observó, «no solo en fuerza, sino en perspectiva. Encontraste el equilibrio entre quién eras y en quién te has convertido». Corin se encogió de hombros, sonriendo. «Supongo que sí, pero no te pongas sentimental conmigo. Eso es asunto tuyo». Volviéndose hacia Lisa, sonrió con picardía. «Entonces, ¿qué sigue? ¿Dominación galáctica? ¿Gira de comedia interestelar? ¿O tal vez solo una siesta?» Ella rió, un sonido que mezclaba calidez y picardía, y decía, «Ya veremos, humano, ya veremos. Pero pase lo que pase, tengo la sensación de que lo harás inolvidable». Corin exhaló un largo suspiro de satisfacción, sintiendo el pulso de poder alienígena en sus venas y la chispa perdurable de humanidad en su corazón. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez sabía que estaba listo, no solo para sobrevivir, sino para moldear la galaxia de maneras que nadie jamás había imaginado. Se agachó, recogió un pequeño trozo de escombros y lo arrojó despreocupadamente hacia el horizonte. «Nos vemos luego, universo. Intenta seguirme el ritmo». Y con eso, él y Lizara dieron un paso al frente juntos. Un humano y una alienígena, un soldado y una vampira, unidos por la risa, la sangre y la promesa de innumerables aventuras por venir.